Bueno, vamos a dar inicio entonces a la grabación, vamos a dar inicio a la clase, vamos a hablar de patología del pene y también vamos a hablar hoy de patología endocrina. Lo que vamos a hacer es iniciar en la mañana patología endocrina porque patología endocrina es bastante larga y en todo caso terminamos en la tarde, ¿verdad? Por lo menos damos una parte de la mañana y en la tarde terminamos todo lo que es patología endocrina. Bueno, entonces, para empezar a hablar del pene, vamos a hablar de las lesiones que por lo general se ven en el pene, ¿sí? Cuando hablamos de las lesiones de pene, vamos a ver que hay neoplasias intraepiteliales, así como el carcinoma in situ propiamente, ¿verdad? Que la gran mayoría de las lesiones de pene están originadas por el virus del HPV. Sí, y entre los factores de riesgo está la fimosis, que justamente conlleva a una higiene pobre, porque justamente si el pene no está totalmente decalotado, la fimosis es el exceso de prepucio que se queda totalmente fibrosado y alinizado y no permite el decalotamiento completo del pene y queda un material blanquecino que se denomina esmegma que normalmente se acumula, son como células muertas descamadas, pero que se van acumulando y justamente lo que hace es permitir una higiene pobre. Entonces, al mantenerse esa sustancia, ese material sucio, ¿verdad? Dentro de lo que es en el contexto de la fimosis, consecuentemente lleva a un proceso crónico a nivel del pene y también puede haber, obviamente, infecciones y puede haber inclusive tumores muchas veces. Bueno, la falta de circuncisión también, ¿verdad? No siempre, pero es una de las causas, porque justamente el pene circuncidado lo que hace es prevenir la acumulación de microorganismos y por otro lado también hace que este HPV, que es el virus del papiloma humano, no quede y no produzca un proceso inflamatorio a nivel del prepucio. El HPV, que es el factor de riesgo más importante, ¿verdad? Porque un tercio de los casos de cáncer están asociados a HPV de alto riesgo de tipo 16 o 18. El tabaco también. Y, y la irradiación, las enfermedades venéreas. Entonces, todas ellas y el líquen escleroso, que también es una causa, ¿verdad? De una atrofia a nivel peneano, vamos a ver que son todos factores de riesgo que predisponen al desarrollo de un cáncer de pene. Bueno, el virus del papiloma humano, el HPV. El HPV produce lesiones precancerosas hasta un 95%, como dijimos, ¿verdad? Un tercio de los cánceres de pene están relacionados a este virus, pero antes de producir un carcinoma invasivo, un carcinoma escamoso infiltrante, produce lesiones intraepiteliales, ¿verdad? Que son las llamadas PIM, ¿sí? El PIN es una neoplasia intraepitelial del pene que se ve hasta inclusive el 95% de los casos asociados al virus del HPV. Y el carcinoma invasivo que vamos a ver, ¿verdad? Que es la causa justamente número uno de cáncer en pene, que son los cánceres escamosos, carcinomas escamosos, que tiene variantes, pero que hasta un 50% de los casos están relacionados al virus del HPV. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de las neoplasias intraepiteliales, que son las lesiones intraepiteliales. Cuando hablamos, la nomenclatura de preferencia es neoplasia intraepitelial peneana, ¿sí? Que sería por sus siglas conocida como PEIN, ¿sí? El PEIN puede ser diferenciado o simple, donde no va a estar asociado al HPV, puede predisponer a un carcinoma escamoso, pero no hay coilocitos, no hay infección por el virus del HPV dentro de las células escamosas. Y el PEIN indiferenciado que sí está asociado al HPV y puede tener variantes. Los asociados a HPV pueden ser de tipo basaloide y Warty o condilomatoso, también llamado, sí, Warty por su nombre en inglés, ¿verdad? Y basaloide Warty que sería como una mezcla de ambos tipos. Bueno, entonces el PEIN es la neoplasia intraepitelial de pene que puede ser diferenciado o indiferenciado si es que no está asociado al HPV o si está asociado al HPV. Y tenemos también sinónimos de carcinoma in situ, como es la eritroplasia de Queyrat, ¿verdad? Que es el mismo carcinoma escamoso in situ, ¿verdad? Que produce una lesión
como una placa rojiza, eritematosa a nivel del pene, la enfermedad de Bowen, que es un carcinoma in situ también, o la papulosis bowenoide, ¿verdad? Que son como unas lesiones negruzcas que se pueden ver en la zona del pene y la zona alrededor, ¿verdad? De los genitales, que también son carcinomas escamosos in situ. Bueno, esta es la neoplasia intraepitelial del pene. Como vemos, es una lesión displásica a nivel del epitelio escamoso del pene. Vemos que hay displasia, vemos que hay atipia y esto es el peín de tipo usual. El de tipo diferenciado, habíamos dicho que es el de tipo usual, que es el que no está asociado al HPV, ¿verdad? ¿Y qué es lo que produce? Si no hay coilocitos, no hay células infectadas por el virus del HPV. Se produce un engrosamiento del epitelio, o sea, hiperplasia epitelial, hay elongación de las crestas. Vamos a ver que hay una queratinización que es irregular, hay atipia basal, porque las células basales son las que son indiferenciadas y empiezan a proliferar para producir la neoplasia intraepitelial. Y vamos a ver que las células epiteliales grandes con citoplasma rosado. Aquí no hay coilocitos, ¿sí? Entonces, esto es un peín diferenciado o de tipo usual. Y el peín de tipo basaloide, que sí está relacionado al virus del HPV, como vemos aquí, son todas células inmaduras. O sea, son las mismas células que estaban en la base, pero que proliferan y el epitelio, las células epiteliales no tienen esa queratinización, no tienen las características de tener el citoplasma eosinofílico. Entonces, esta es una población monótona de células de pequeño y mediano tamaño. Vemos que hay paraqueratina, ¿sí? Puede haber hipergranulosis y las células son oscuras, por eso tienen las características de células basaloides. El peín de tipo Warty. El tipo Warty es que dijimos que era tipo el condilomatoso, ¿verdad? Donde vamos a ver que las células sí son coilocitos, ¿verdad? O sea, aquí sí tenemos células infectadas por el virus del HPV características. Entonces son las mismas células basales que proliferan, pero a medida que van proliferando, como están infectadas por el virus del HPV, tienen ese aspecto de coilocito. La célula tiene un núcleo arrugado, membrana nuclear irregular, ¿sí? El núcleo puede ser pignótico o puede ser claro con macronucleolos a veces, pero siempre tienen el halo claro blanquecino alrededor del núcleo. Entonces todas estas células son coilocitos. Puede haber hiperkeratosis, puede haber paraqueratinización, ¿verdad? Las células superficiales mantienen sus núcleos y lo que decimos la presencia de estas células que son los coilocitos. Bueno, el 5 al 10% de estas lesiones no tratadas progresan a carcinoma escamoso invasivo. Si es que no se extirpa, si es que se deja su libre evolución, la enfermedad, o sea, el peín, la neoplasia intraepitelial del pene, el 5 al 10% de estas lesiones van a evolucionar a un carcinoma escamoso invasivo. Bueno, y cuando hablamos de carcinoma escamoso invasivo, cuando obviamente tenemos ya crestas desprendidas que van infiltrando el estroma. La clasificación de los carcinomas escamosos de pene vamos a realizarlas de acuerdo al sitio de origen, si está ubicado en el prepucio, si está ubicado en el glande, si está ubicado en el surco o alano prepucial y también vamos a tener en cuenta el patrón de crecimiento. Si tiene un patrón de crecimiento superficial, exofítico, como es el condilomatoso muchas veces, o si tiene un crecimiento vertical, ¿verdad? Infiltrante hacia los cuerpos cavernosos, o también el aspecto histológico, si es basaloide, si es de tipo condilomatoso o Warty, ¿verdad? Si es de tipo usual o clásico, o si es la variante verrucosa, ¿verdad? Que entonces son variantes histológicas que también nos van a determinar, obviamente, el pronóstico y la relación o no al virus del HPV. Bueno, de acuerdo al sitio de origen, ¿cómo vamos a clasificarlo? Puede estar ubicado, como dijimos, en glande, puede estar ubicado a nivel del prepucio o también a nivel del surco o alano prepucial, como dijimos. Una de las causas es em, la falta de circuncisión, ¿verdad? Porque obviamente un pene circuncidado no va a tener este repliegue en el surco balano prepucial y no se va a acumular suciedad, no se va a acumular el esmegma que estábamos diciendo, que muchas veces produce un proceso crónico
y con una mala higiene, obviamente, y también puede desencadenar infecciones y posteriormente tumores. Entonces, estos son los tres sitios de origen donde por lo general vamos a encontrar el carcinoma de pene. Bueno, y el patrón de crecimiento. Pueden crecer superficialmente, ¿verdad? Tener una extensión, como vemos en el prepucio, por ejemplo, superficial, no es tan infiltrante y masivo. Muchas veces puede tener un patrón verruciforme, ¿verdad? Formar como una verruga exofítica, como como una verruga a nivel del pene, o puede tener un crecimiento vertical, ¿verdad? Si es que ya se va metiendo hacia los cuerpos cavernosos, o sea, hacia el cuerpo del pene, o puede ser multicéntrico muchas veces, ¿verdad? Estar en el surco balano prepucial, estar en el prepucio, estar en el glande, o sea, puede ser multicéntrico o podemos tener variables mixtas también de crecimiento. Bueno, y esto es muy importante, la clasificación histológica de los subtipos de carcinoma escamoso. Ahora, cuando hablamos de carcinoma escamoso de pene, es importante ver cuál variante de carcinoma escamoso es. ¿Por qué? Porque justamente allí es donde yo voy a determinar si hay o no asociación al virus del HPV. Y entre ellos tenemos el carcinoma escamoso usual, el carcinoma basaloide, el carcinoma de tipo Warty o condilomatoso, que dijimos el basaloide y el Warty están relacionados al HPV. Perdón, están relacionados al virus del HPV. El verrucoso, que si bien parece una verruga, pero no hay relación con el HPV, es por el crecimiento exofítico nomás que tiene. El carcinoma papilar, NOS, que es no specific type, que es un tipo de carcinoma escamoso, perdón, que presenta un crecimiento exofítico papilar con eje fibrovascular. El carcinoma sarcomatoide, porque las células son mucho más atípicas, más pleomórficas y parecen más como un sarcoma. El carcinoma mixto, donde hay variables entremezcladas, por ejemplo, basaloide y Warty, o qué sé yo, un escamoso con un verrucoso de tipo usual, y el adenoscamoso, ¿verdad? Donde vamos a tener como aparentemente como unas áreas glandulares, pero también proliferación escamosa. Perdón. Bueno, el carcinoma escamoso de tipo usual, este es el clásico carcinoma escamoso que ya lo conocemos, ¿verdad? En la mayoría de los casos, o sea, la gran mayoría de los carcinomas de pene son de este tipo de carcinoma. Pueden ser bien a moderadamente diferenciados, ¿verdad? Si es que estamos hablando del tipo usual es porque es queratinizante, o sea, forma perlas de queratina. Entonces va a ser o bien diferenciado o moderadamente diferenciado. ¿Por qué? Porque yo reconozco esa queratinización del tumor. Y el estroma es de tipo reactivo. ¿Qué significa eso? Que hay una desmoplasia, hay una proliferación de epitelio conjuntivo, o sea, perdón, de tejido conjuntivo que va acompañando a este sobrecrecimiento tumoral, que obviamente debe nutrirse del tejido conjuntivo. Bueno, por otro lado tenemos al carcinoma basaloide. El tipo usual que dijimos no está relacionado al HPV. En este caso, el carcinoma basaloide sí está relacionado al virus del HPV. Bueno, está relacionado al HPV de alto riesgo, obviamente, 16-18 por lo general, también 31-33. El patrón de crecimiento es de tipo vertical. ¿Qué significa eso? Que no es que va a sobresalir nomás al glande, no. También va a abarcar parte de lo que sería el cuerpo cavernoso, inclusive la uretra peneana puede estar totalmente infiltrada, ¿sí? Sabemos que la uretra tiene sus porciones, ¿verdad? Tenemos la uretra prostática, la uretra peneana en el caso del sexo masculino. Y vemos que aquí está el orificio de la uretra, ¿verdad? Entonces, muchas veces el tumor tiene un crecimiento vertical que justamente va infiltrando en profundidad, se mete por los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso está totalmente tomado. Y aquí también vemos que hay inclusive afectación de lo que sería la uretra. Bueno, puede producir islas de basaloides poco diferenciadas, porque obviamente un carcinoma es un tipo de carcinoma escamoso, pero al ser basaloide no tiene queratinización. Entonces son células poco diferenciadas, poco queratinización, no hay queratinización. Tiene una alta frecuencia de recurrencia, o sea, se extirpa el tumor y es muy frecuente que recurra. Y también produce metástasis ganglionar y tiene mal pronóstico. Bueno, este es el carcinoma de tipo basaloide. Bueno, este patrón en cielo estrellado que se puede llegar a ver cuando hay infiltración, nidos de células infiltrantes, es porque las células tienen como unas áreas claras.
Este patrón en celo estrellado, esas áreas claras se corresponden a células apoptóticas, células que entran en una muerte celular programada y están metidas como en lagunas, metidas dentro de la proliferación tumoral. Eh, Esto es característico del carcinoma de tipo basaloide, pero normalmente, ¿qué es lo que vamos a ir viendo? Vamos a ir viendo esas células proliferantes que van a ser todas células basaloides basales. Pueden tener necrosis central de tipo comedo, necrosis, pueden ser células pequeñas y también tener mitosis. Entonces, tener en cuenta, aquí no hay queratinización, o sea, yo aquí no veo perlas de queratina metidas dentro del tumor, son todas células pequeñas, indiferenciadas, porque son células basales que proliferaron y se metieron, ¿verdad? Invadieron, infiltraron, en este caso al estroma, y también pueden tener muchas mitosis, porque estamos hablando de un tumor ya más agresivo. Bueno, la otra variable es la verruciforme. Verruciforme puede ser de tipo condilomatoso o no condilomatoso. Bueno, el condilomatoso está relacionado al HPV y forma el condiloma gigante, porque podemos tener un condiloma gigante. El condiloma gigante parece un tumor, ¿verdad? Parece muy agresivo, pero por lo general está asociado al virus del HP bajo riesgo. O sea, aquí, si bien es muy feo, estéticamente hablando o anatómicamente muy grande, es un tumor que no es tan agresivo como sí es el carcinoma de tipo Warty. ¿Verdad? Cuando yo hablo de carcinoma es una cosa, cuando hablo de condiloma es otra cosa. Entonces, el carcinoma de tipo Warty es un carcinoma también de tipo escamoso, relacionado al HPV, pero que en este caso es infiltrante. Bueno, y el no condilomatoso, tenemos dentro de este grupo al carcinoma verrucoso. Dijimos que el carcinoma verrucoso es como una verruga, pero no tiene relación al HPV. Y el carcinoma papilar también, que entra dentro de esta variable. Bueno, este es el de tipo Warty, que dijimos está relacionado al HPV. Por lo general es de bajo grado, son lesiones grandes exofíticas de tipo coliflor, Warty, justamente se debe, ¿verdad? Al condilomatoso, o sea, se debe a esta forma de crecimiento. Es de larga evolución, está relacionado al virus del HPV y la edad media de presentación es de 55 años, ¿sí? Puede comprometer cualquier compartimiento. Entonces, como vemos aquí, ¿verdad? También tiene un crecimiento infiltrante, que va metiéndose, ¿verdad? Vertical. Es cierto que es exofítico, grande, ¿verdad? Que va destruyendo anatómicamente el pene, pero también puede afectar a las otras estructuras, ¿verdad? Entonces, aquí también, vemos que hay destrucción. Bueno, el crecimiento es exofítico, ¿verdad? Pueden haber crecimiento arborescente de tipo papilar, mucho ojo, ¿verdad? Porque justamente la diferenciación diagnóstica tenemos que hacer con el carcinoma papilar y tiene un eje fibrovascular, ¿verdad? Que es de tejido conjuntivo y alrededor de ese eje crece todo el epitelio. En este caso, estos son los coilocitos, son todas células infectadas por el HPV, que después se van a ir desprendiendo para infiltrar al estroma. Entonces aquí tenemos crecimiento arborescente, papilas largas, ondulantes, papilas con prominente eje conectivo vascular, coilocitosis, que es lo que dijimos, y el límite de tumor con estroma tiene una evidente infiltración, ¿verdad? No es lo mismo que diga acá, como hablamos de un condiloma gigante que no va a tener infiltración, que un carcinoma de tipo Warty donde sí ya hay infiltración. Entonces, tener en cuenta, ahora así es como se ve. Los coilocitos presentes y este sobrecrecimiento epitelial con nidos de células que se van metiendo y hay diferenciación, para que vean, hay diferenciación de queratina, ¿verdad? A diferencia del basaloide que dijimos que no hay perlas de queratina. Entonces aquí sí hay queratinización, pero al ser tan grande el tumor, ¿verdad? Este es de tipo Warty, ¿verdad? Va desprendiéndose y va infiltrando todo el estroma. Así es como se ve a mayor aumento. Ven como hay paraqueratinización. Todo esto es paraqueratina, ¿verdad? Las células aparentemente como una queratina, pero que mantiene los núcleos, ¿verdad? Entonces, estos núcleos son todos de células con infección del HPV. Son todos coilocitos, con el halo claro alrededor del núcleo. Y también, como vemos, forma como unas papilas, ¿verdad? Son papilas con eje fibrovascular y proliferación de epitelio y todo con células coilocíticas. Esto es un carcinoma de tipo Warty.
Bueno, el carcinoma Warty es similar, sobre todo macroscópicamente, al condiloma acuminado. Por eso dijimos que el condiloma gigante, mucho ojo porque es el diagnóstico diferencial. Pero recuerden que el condiloma es una lesión benigna. Tiene coilocito porque hay infección por el HPV, pero es un HPV de bajo riesgo. Y se ve de esta forma, ¿verdad? Vemos una lesión exofítica grande, ¿verdad? Pero si es que miramos la histología, vamos a ver que hay desprendimiento, pero para afuera, no para adentro. Y todas las células superficiales tienen coilocitos. Entonces, el condiloma acuminado gigante se ve en pacientes de mayor edad que los afectados por el condiloma acuminado y menor edad que los afectados por el carcinoma de tipo Warty. Forma masas de tipo coliflor y el aspecto histológico es similar al condiloma acuminado, pero la papilomatosis es particularmente exuberante. Hay mucha más papilomatosis y puede asociarse a carcinoma muchas veces, ¿verdad? En algunos casos podemos tener mezclas, ¿verdad? De HPV. Bueno, las papilas son prominentes, tienen un eje fibrovascular, fibromuscular, coilocitos, ¿verdad? Siempre van a estar presentes. No hay atipia, no hay pleomorfismo. Los bordes inferiores empujan el estroma que está por debajo. Entonces, esto es característico de un condiloma gigante, ¿sí? Aquí vemos, y ven cómo no hay esa infiltración marcada, pero sí hay una crecencia, o sea, hay como una exuberación del epitelio, un crecimiento exuberante con desprendimiento de algunas papilas. Bueno, el carcinoma sarcomatoide. El sarcomatoide es un poco más agresivo, ¿verdad? Al hablar de sarcoma ya sabemos lo que es, eh, mucho más agresivo el tumor siempre, ¿verdad? Bueno, y por más que sea un carcinoma sarcomatoide, aquí vamos a ver que es un tumor raro, agresivo, grande, irregular, fungoso, polipoide, invasivo. Eso sí es muy importante, porque invade el cuerpo cavernoso, o sea, es mucho más infiltrante, ¿verdad? Histológicamente tiene células fusiformes, alargadas, por eso es sarcomatoide. Entonces, para que vean, abarca todo lo que es glande, todo lo que sería el cuerpo cavernoso, ¿verdad? Y aquí vemos, por ejemplo, parte de lo que sería el prepucio inclusive, ¿verdad? Entonces, un tumor más agresivo. Aquí vemos, ¿verdad? Que prácticamente es infiltrante y tiene un crecimiento vertical. Bueno, y en las células escamosas que nosotros conocemos, ¿verdad? Características del carcinoma, son como más fusadas, son más alargadas y siempre hay mucha proliferación vascular alrededor. Bueno, el adeno escamoso es como un glandular, ¿verdad? Tiene como unas luces glandulares y tiene crecimiento de epitelio escamoso alrededor, ¿verdad? Infiltrante todas. En este caso, esto es aquí una tinción de inmunohistoquímica que tiñe ese patrón glandular que tiene este carcinoma. Entonces, un carcinoma adeno escamoso. Bueno, el factor pronóstico, esto sí es muy importante, factor pronóstico del cáncer de pene, que es lo que va a ayudar a estadificar al tumor como tal. El tamaño y el sitio del tumor primario, ¿sí? La ubicación, si es solamente glande, solamente prepucio, surco balano prepucial. El patrón morfológico de crecimiento, ¿sí? Si es como dijimos, un crecimiento vertical, si es un crecimiento solamente superficial, ¿sí? El subtipo histológico también, ¿verdad? Basaloide, Warty asociado al HPV, condilomatoso, papilar, adenoscamoso, sarcomatoide no relacionado. El grado del tumor también, ¿verdad? No es lo mismo hablar de un pobremente diferenciado que un carcinoma escamoso de tipo usual bien diferenciado. El nivel anatómico y la infiltración profunda. Entonces, este es el índice pronóstico, esto es lo que se tiene en cuenta para ver, ¿verdad?, qué tan afectado está el pene y en qué estadio se encuentra el paciente, ¿verdad? Entonces se hace el grado histológico, grado bien diferenciado, moderado, pobremente diferenciado y se le da un puntaje 1, 2 o 3. El nivel de infiltración, si es solamente lámina propia, si es cuerpo esponjoso o dartos, o si es cuerpo cavernoso con prepucio, ahí ya estamos hablando de un nivel 3, ¿verdad? En este caso, que es muy infiltrante, ¿verdad? Si es que afecta solamente aquí la zona superficial, la lámina propia, entonces tiene buen pronóstico. En cambio, si es que ya afecta parte de lo que sería el cuerpo esponjoso, ¿verdad? El dartos, veneano y el cuerpo esponjoso, entonces sí ya va a ser un nivel 2, ¿verdad? No importa si es que se extiende en profundidad hacia lo que es cuerpo esponjoso hacia abajo, pero
pero sí, ya afecta. Entonces, y el nivel 3 que ya va a ser cuerpo cavernoso. O piel de prepucio también, ¿verdad? Y si es que hay o no invasión perineural, ¿sí? Si está ausente 0 puntos, si está presente 1 punto. Entonces se hace una sumatoria de puntajes y se ve si es un score de 2 3 en total, bajo riesgo. 4 riesgo intermedio. Y 5 6 o 7 ya es alto riesgo. Bueno, no sé si hay preguntas o dudas que tengan respecto a patología del pene. ¿Hay alguna pregunta respecto a patología peneana? Está muy callado hoy. ¿No hay preguntas? Vamos a continuar entonces con endocrino, ¿les parece? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de patología endocrina, ¿sí? Y cuando hablamos de patología endocrina vamos a hablar de las patologías tiroideas, de las patologías suprarrenales y tenemos también patología de la hipófisis y hipófisis. Bueno, cuando hablamos de patologías tiroideas tenemos que tener y manejar estos tres conceptos, que es la tirotoxicosis, que es el hipertiroidismo y también las causas de hipertiroidismo. Y vamos a hablar también después del hipotiroidismo. Bueno, la tirotoxicosis es un estado hipermetabólico que se causa por la elevación de la T3 y la T4, que son las hormonas tiroideas, la triiodtironina y la tiroxina. Entonces, cuando yo hablo de un estado de hipermetabolismo o tirotoxicosis, estoy hablando de que hay un aumento de T3 y T4. El hipertiroidismo se usa es en un estado de tirotoxicosis por hiperfunción tiroidea, pero podemos tener tirotoxicosis también por no causas tiroideas, sino por causas externas, ¿sí? Entonces la clínica lo que hace es revelar que hay mucha hormona tiroidea, pero hay veces que no está relacionado directamente a la tiroides, puede estar relacionado a otra causa, para tener una causa, podemos tener un hipertiroidismo secundario por procesos externos a la glándula o primario si es que es una causa intrínseca de la glándula tiroides. Bueno, entonces, entre los trastornos asociados al hipertiroidismo tenemos, entre los frecuentes, las causas frecuentes, la enfermedad de Graves, ¿sí? Tenemos Graves-Base-Dow que vamos a ver ahora, el bocio multinodular tóxico y el adenoma tóxico, que son todas lesiones a nivel de la glándula tiroides, pero que producen un estado de hipermetabólico, o sea, un estado de hiperproducción de T3, T4. Y tenemos otras causas raras. Entre ellas tenemos la tiroiditis en las etapas iniciales, ¿verdad? O sea, al inicio, cuando hablamos de tiroiditis, al inicio hay un proceso inflamatorio que va a empezar a producir y liberar hormona tiroides, pero si es que no se resuelve, con el tiempo va a llevar a un estado de hipometabolismo, o sea, va a destruir a la glándula y se va a producir poca cantidad de hormona tiroide. El adenoma hipofisario, ¿sí? El adenoma de hipófisis también es una causa de un estado de hipertiroidismo. Sabemos que justamente dentro de la hipófisis se va a producir la hormona liberadora de la, de la hormona tiroide. Y tenemos el estruma ovárico, que es un tumor de ovario que tiene dentro del tejido, dentro del tumor que va creciendo, hay tejido tiroideo. Entonces, ese tejido tiroideo que crece en el ovario muchas veces puede ser funcionante y puede producir hormona tiroides y producir estados de hipertiroidismo también. Tenemos el hipertiroidismo iatrogénico exógeno, ¿verdad? Que puede ser producido por consumos, ¿verdad? De hormonas tiroides o algún medicamento, un fármaco. Y el hipertiroidismo inducido por el yodo también. Bueno, ¿cuál es la clínica del hipertiroidismo? Las manifestaciones clínicas están relacionadas a un estado hipermetabólico que va a estar inducido
por el exceso de hormonas tiroideas. Entonces, hay un hipermetabolismo sistémico general que se debe justamente a esas hormonas tiroideas liberadas. Y hay una hiperactividad del sistema nervioso simpático. En el laboratorio lo que vamos a tener es un laboratorio con una TSH disminuida en pacientes donde hay un hipertiroidismo primario, o sea, cuando hay afectación glandular de la glándula tiroides, hay una TSH disminuida y un T3, T4 aumentado, ¿sí? Concentración sérica de T4 aumentada, medición de la captación de yodo radioactivo también aumentada y concentración sérica de T3 aumentada. Entonces, para tener en cuenta que todo esto se ve en el estadio, o sea, cuando tenemos un hipertiroidismo clínico relacionado justamente a la glándula. Y el cuadro clínico va a depender, o sea, va justamente lo que va a producir, ¿verdad? Lo que dijimos. Vamos a ver que va a producir una hiperactividad del sistema nervioso simpático. El paciente tiene pérdida de peso, sudoración, puede tener cuadros de hipertensión, puede tener enrojecimiento a nivel de que se produce todo por liberación del sistema nervioso simpático y entre otras causas. Bueno, una de las causas del hipertiroidismo dijimos que era la enfermedad de Graves, cuando afecta a la glándula tiroides. Entonces, la glándula tiroides eh, puede tener, o sea, puede producir un estado de tirotoxicosis por hipertiroidismo y la enfermedad de Graves es una de ellas. ¿Qué es lo que se produce en la enfermedad de Graves-Basedow? Hay un desorden autoinmune. Entonces, una patología autoinmune, mucho ojo, ¿verdad? Que se produce justamente, que produce clínicamente hipertiroidismo, aumento de la glándula tiroides, exoftalmos, dermopatía infiltrante y es la causa más frecuente del hipertiroidismo endógeno. La patogénesis son mecanismos inmunes, puede ser también por herencia, el sexo, posibles factores emocionales. Entonces, todas estas son causas que desencadenan el padecimiento de esta enfermedad de Graves. Es más frecuente en mujeres de 20 a 40 años de edad. Todo lo que es patología tiroidea es más frecuente en el sexo femenino. Bueno, la patogénesis de la enfermedad de Graves. ¿Qué es lo que se produce? Dijimos una patología autoinmune. Y lo que se va a producir son mecanismos autoinmunes relacionados a anticuerpos IgG frente al receptor de la TSH. Sabemos que la TSH es sumamente necesaria para la liberación de lo que es la T3 y T4, ¿verdad? En este caso se producen anticuerpos IgG frente al receptor de la TSH, son inmunoglobulinas estimulantes de la tiroides, que estimulan la actividad de la adenilciclasa y aumentan la secreción de la hormona. Entre los factores genéticos tenemos inhibición de las células T supresoras, el sexo también por periodos de imbalance hormonal, influencias emocionales o oftalmopatía que va a estar relacionado a linfocitos T que van a secretar citoquinas, activan los fibroblastos, que proliferan, producen colágeno y glucosaminoglucano. Entonces, el linfocito T lo que va a hacer es estimular al fibroblasto para que produzca todo lo que normalmente se produce dentro del tejido conjuntivo. Entonces va a haber mucho tejido conjuntivo que va a producir por detrás del ojo, ¿verdad? Va a producir una protrusión justamente a nivel ocular. Bueno, y como vemos, va a afectar a todos los órganos prácticamente, ¿verdad? Va a ir afectando la enfermedad de Graves, va a ir produciendo afectación a nivel sistémico y se puede producir por diferentes causas. Como dijimos, es una patología autoinmune, ¿sí? Hay formación de anticuerpos contra TSH, ¿sí? Que el TSH sabemos que en este caso es el que va a estimular a la célula folicular para que libere la hormona tiroidea a partir del coloide. Y este estímulo, esta TSH activada, vamos a ver que va a ocurrir gracias a que el linfocito, en este caso el linfocito B, que la célula plasmática que se produjo por activación del linfocito B va a ir produciendo la IgG, las inmunoglobulinas que van a unirse a los receptores de TSH y van a producir y van a desencadenar una liberación a nivel sanguíneo, ¿verdad? De esta hormona. Bueno, esta célula B va a verse influenciada por quién, por factores genéticos o puede ser también por linfocitos T, ¿verdad? Linfocitos T helper que fueron, por ejemplo, infectados por algún virus,
¿verdad? O algún microorganismo, o se produjo una infección de una enterocolitis, o lo que sea, ¿verdad? Hubo un proceso, por lo general, una infección que puede ser un adenovirus, puede ser una Yersinia, una Escherichia coli, cualquiera, ¿verdad? Pueden llegar a producir enterocolitis y eso, consecuentemente, asociado a factores genéticos, producir una activación de la célula linfoide B para que se transforme en célula plasmática y ya posteriormente se ocurra esa liberación de T3, T4. Por otro lado, tenemos también entre las otras causas, ¿verdad? Que puede ser la misma célula folicular expresa estos receptores, el HLA-DR y receptor de TSH, que va a activarse gracias al linfocito T, que a su vez va a estimular. El linfocito T siempre va a estimular al linfocito B para que produzca inmunoglobulina. O sea, el linfocito T y B siempre actúan juntos, ¿sí? Y ahí nuevamente se produce todo lo que sería la liberación de esta hormona tiroidea y que va a traducirse en una enfermedad de Graves. Bueno, esta es la fase y esta es la clínica del paciente que tiene enfermedad de Graves-Bassett, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aumento del tamaño del cuello, ¿verdad? Por aumento de la glándula tiroides, y tenemos esto que es el exoftalmo, ¿verdad? El exoftalmo es el ojo saltón, ¿verdad? Que se debe justamente a que hay un estímulo. El linfocito T estimula al fibroblasto y se produce mucha matriz estromal de colágeno y también de glucosaminoglucanos. Entonces, toda esa acumulación va a producir esta protrusión que justamente se caracteriza clínicamente y es típico de la enfermedad de Graves-Bassett. Bueno, aquí podemos ver, ¿verdad? Justamente aquí vemos, hay como una protrusión porque hay mucha producción de matriz colagenosa y de glucosaminoglucanos. Esto es el mixedema pretibial, ¿verdad? O sea, también a nivel del sitio, porque la tibia sabemos que es, la cara anterior de la tibia no tiene un músculo y directamente está pegado a la piel, o sea, está asociado a la piel. Por eso es que cuando de repente juegan fútbol, se ponen una canillera, ¿verdad? Que le decimos que justamente lo que hace es proteger a este hueso, porque aquí no hay músculo que le proteja directamente, esto está unido a la piel, por anatomía sabemos eso. Bueno, y aquí es donde se acumula, aquí es donde se produce el mixedema pretibial, también se acumula glucosaminoglucanos y hay como un pequeño edema aparentemente, pero que se debe justamente a esta enfermedad de Graves. Bueno, y esto es lo que se ve. ¿Verdad? Esta es la clínica de la enfermedad de Leigh. Puede tener temblor, puede tener oligomenorrea, ¿verdad? O sea, receptores de hormonas tiroideas tenemos en todo el organismo, ¿verdad? Porque sabemos que es la hormona del metabolismo, ¿sí? Entonces puede producir lesiones o manifestaciones clínicas a nivel muscular, a nivel cardíaco, puede producir sudoración, puede producir aumento de la glándula, el exoftalmo que dijimos y el cabello fino, ¿verdad? O sea, todo esto es característico de la enfermedad de Graves. Y bajo peso también, ¿verdad? Porque hay consumo del tejido adiposo. Bueno, el aspecto anatomopatológico, histológicamente y macroscópicamente e histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver en esta enfermedad de Graves? Hay un aumento simétrico y difuso de la glándula, ¿verdad? Que ya vimos clínicamente cómo se ve el cuello. Hay un aspecto homogéneo similar al músculo de color rojo claro con cápsula intacta. Macroscópicamente vamos a ver, ¿verdad? Que tiene como un aspecto carnoso la glándula. Y a la microscopía hay hiperplasia e hipertrofia difusa de las células epiteliales foliculares con aumento llamativo del tejido linfoide alrededor del estroma, con coloide claro, con bordes festoneados y formación de papilas, pero sin centro fibrovascular. Mucho ojo, porque formación de papilas tenemos en el carcinoma papilar de tiroides, pero cuando hablamos de enfermedad de Graves también hay formación de papilas, pero que no tienen un eje fibrovascular. Puede afectar a otros órganos también, dijimos, ¿verdad? Como vimos la manifestación clínica de la enfermedad de Graves. Y puede producir hiperplasia linfoide generalizada, hipertrofia y alteraciones isquémicas a nivel cardíaco, tejidos de la órbita, edematosos con depósitos de mucopolisacáridos e infiltración de linfocitos y fibrosis. Y en la piel, pápulas o nódulos pigmentados. Bueno, así es como se ve. Como dijimos, más de 80 gramos inclusive, ¿verdad? La glándula tiroides aumentada. Y a la histología vamos a ver esto.
los bordes festoneados, ¿verdad? Es como si fuera que hay un apolillado del coloide, ¿sí? Esto es característico de la enfermedad de Gray. Y hay como unas papilas que sobresalen hacia el coloide, pero no tienen un eje fibrovascular. No hay atipia, no hay mitosis, solamente hay coloide como apolillado, festoneado, ¿sí? Y como unas papilas sin eje fibrovascular. Esto es enfermedad de Graves. Bueno, por otro lado, hablamos entonces de la tirotoxicosis y del hipertiroidismo, la causa número uno de la enfermedad de Graves. Y por otro lado tenemos el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es cualquier alteración estructural o funcional que interfiera con la producción de cantidades adecuadas de hormonas tiroides que va a llevar a un hipotiroidismo, ¿sí? Bueno, podemos tener el hipotiroidismo congénito, ¿verdad? Que se denomina cretinismo. Aquí vamos a ver que el hipotiroidismo se desarrolla en la lactancia o en la primera infancia, producida por déficit tiroideo materno antes que se desarrolle la tiroide fetal. Entonces hay alteración del sistema musculoesquelético, alteración del sistema nervioso central con retraso mental, enanismo, cara tosca, protrusión de la lengua y hernia umbilical. El mixedema produce, o sea, es que justamente vimos, era la acumulación de glucosaminoglucanos y demás, pero a nivel de por debajo de la piel, aquí vamos a ver que se produce también en hipotiroidismo en niños mayores y en los adultos. Entre las causas de hipotiroidismo tenemos insuficiencia del parénquima tiroideo, o sea que vamos a ver que la glándula tiroides es insuficiente en cuanto a producción de hormonas. Y puede ser por falta de desarrollo, por radiaciones, por cirugías o inclusive una tiroiditis autoinmune que es la de Hashimoto, ¿sí? Vimos la enfermedad de Graves que también era autoinmune, pero en este caso vamos a ver la tiroiditis de Hashimoto, que es la causa número uno de hipotiroidismo cuando no se debe a un déficit de yodo, ¿sí? Porque el déficit de yodo es la que produce bocio y la que produce hipotiroidismo. Pero cuando no es la causa esta, entonces la causa número uno va a ser la tiroiditis Hashimoto. ¿Qué es lo que hay? Hay una alteración en la síntesis de la hormona tiroide o hormona tiroidea. Puede ser primario idiopático con bloqueo inmunitario de receptores de TSH. Puede ser por déficit de yodo, fármacos, tiroiditis de Hashimoto. O sea, todas las causas que producen una disminución de la hormona tiroides. La alteración es supratiroidea, ¿verdad? Muchas veces no es primario, o sea, no afecta exclusivamente a la glándula, sino que puede afectar, por ejemplo, a la hipófisis. Y ahí tenemos lesiones hipofisarias que reducen la TSH, la necrosis, hipófisis puerperal, traumatismos, tumores. Y te podemos tener también lesiones hipotalámicas, porque sabemos que el hipotálamo es el que comanda todo el sistema endocrino. La hipófisis es la que va liberando, pero el sistema nervioso central, que a nivel del hipotálamo, donde está las neuronas que van a activar o desactivar a la hipófisis. Entonces son lesiones, pueden haber lesiones hipotalámicas que reducen la liberación de hormona liberadora de tirotropina, como tumores, traumatismos, radioterapia. Entonces en esos casos también vamos a tener hipotiroidismo. Bueno, en la clínica y el laboratorio. ¿Qué es lo que se produce clínicamente? Hay una lentificación de la actividad física y mental, fatiga, cansancio, apatía, pereza mental, distracción, intolerancia al frío, sobrepeso, estreñimiento, reducción del gasto cardíaco, insuficiencia respiratoria, piel fría y pálida, disminución de sudoración. O sea, todas estas son clínicas relacionadas al hipotiroidismo. El hipotiroidismo primario, hay disminución de T3, T4 y hay aumento de la hormona TSH, a diferencia del hiper, donde dijimos que hay un aumento de T3, T4 y disminución de TSH. Entonces, en este caso, podemos tener primario, ¿verdad? Donde hay una T3 y T4 disminuida, siempre es hipotiroidismo, y TSH aumentada si es que afecta a la glándula, o puede ser secundario, terciario, si es que secundario se afecta a la hipófisis, terciario se afecta al hipotálamo. Y aquí tenemos un T3, T4 disminuido, pero no hay elevación de la TSH. Bueno, y como dijimos, tenemos a las causas. Entre las causas tenemos a las tiroiditis.
La tiroiditis es una enfermedad inflamatoria de la glándula tiroides, donde podemos tener una glándula tiroides normal, ahora vemos así, y cuando vemos un aumento de la glándula tiroides, vamos a ver un aumento del diámetro cervical, ¿verdad? Esta es justamente una patología, o sea, una paciente con una patología de la glándula tiroides. Y lo que normalmente hacemos es hacemos una punción con aspirativa con aguja fina y allí se hace el diagnóstico, ¿verdad? Para ver cuál es la causa. Entonces tenemos a la tiroiditis, donde el espectro comprende 5 causas heterogéneas y prevalencia variable. Tenemos a la de Hashimoto, tenemos a la granulomatosa o subaguda, donde vamos a ver que hay formación de granulomas, o también llamada de Quervain, este tipo de granulomatosa subaguda. Tenemos la linfocítica subaguda, que se produce posparto por lo general, y hay que diagnosticarla y diferenciarla de la Hashimoto. ¿Por qué? Porque es transitoria muchas veces. La tiroiditis de Riedel, donde hay una fibrosis marcada de la glándula en reemplazo por tejido fibrótico colagenoso. Y tenemos la tiroiditis aguda supurativa, ¿verdad? Entonces son todas variables de tiroiditis. Bueno, entonces empezamos a hablar de la Hashimoto. Hashimoto dijimos que es una enfermedad autoinmune y lo que produce es un bocio hipofuncionante. Por eso decimos que está relacionado al hipotiroidismo. Al inicio puede haber un hipertiroidismo, pero posteriormente sí o sí desarrolla un hipotiroidismo el paciente. Se acompaña de enfermedad de Addison, falla gonadal, anemia perniciosa, diabetes mellitus. Entonces, no es raro que estén asociadas a otras patologías autoinmunes. El diagnóstico diferencial y la coexistencia de carcinoma y linfoma hay que ver, ¿verdad? Porque muchos carcinomas papilares pueden estar relacionados a la tiroiditis Hashimoto y también, obviamente, el linfoma, porque al tener proliferación, como es autoinmune, hay muchos linfocitos, ¿verdad? Y al tener proliferación linfoide, siempre existe un riesgo sobreagregado para el desarrollo de un linfoma. Bueno, en la presentación clínica de la tiroiditis de Hashimoto tenemos al eutiroidismo, o sea, el paciente clínicamente puede tener todas sus hormonas tiroides normal, pero puede haber un agrandamiento con un bocio. Por otro lado, podemos tener un hipotiroidismo subclínico y bocio, o podemos tener una falla tiroidea primaria, o el hipotiroidismo propiamente, o el bocio adolescente, o la tiroiditis asintomática, o la tirotoxicosis postparto, o la alternancia entre hipo y hipertiroidismo. Como mismo al inicio puede haber hipertiroidismo y después evoluciona a un hipotiroidismo. Entonces, todas estas son presentaciones clínicas de la enfermedad de Hashimoto. Bueno, como yo diagnostico, uso unas guías, ¿verdad? Que justamente son las que se usan por lo general para hacer el diagnóstico también de enfermedad de Graves, ¿verdad? Porque cuando hablamos de patologías autoinmunes es importante ver diagnosticar, ¿verdad? Porque en la enfermedad de Graves también puede haber, bueno, enfermedad de Graves autoinmune y Hashimoto autoinmune. Y el laboratorio, el hallazgo laboratorial, que es muy importante, ¿verdad? Que es el anti-TPO, que es positivo para los anticuerpos microsomales, que en este caso son de la peroxidasa, y salen positivos cuando hay una enfermedad de Hashimoto. Y es positivo para la antitiroglobulina también. Y el infiltrado linfoide y demás que ya se evalúa con la citología, ¿verdad? De la punción aspirativa con aguja fina. Bueno, esto es una gamografía donde justamente lo que se hace es se ve la captación de yodo radioactivo a nivel de la glándula tiroides. Se puede ver a nivel de cualquier otro órgano, pero cuando yo evalúo tiroides, esto es lo que veo, ¿verdad? Normalmente esa captación del yodo radioactivo es en la tiroides normal, vemos así, ¿verdad? Vemos como la tiroides capta, ¿verdad? Y sin problema, inclusive remeda la anatomía de la glándula, pero cuando estoy en el contexto de una tiroiditis, esto es lo que se ve, ¿verdad? Esa hipercaptación de yodo está ausente. Bueno, la tiroiditis Hashimoto se trata quirúrgicamente. Al inicio se puede tratar clínicamente, pero posteriormente, cuando la glándula ya está muy sobrepasada en el sentido de que ya está totalmente infiltrada por el proceso crónico y ya no sirve, normalmente se hace un tratamiento quirúrgico. Entonces puede producir síntomas compresivos cuando hay motivos estéticos o cuando ya hay una coexistencia con un carcinoma o un linfoma o sospecha de carcinoma, ahí sí se realiza ya el tratamiento quirúrgico. Bueno, esto es lo que se ve en la tiroiditis Hashimoto. Ven cómo la glándula tiroides, que normalmente tiene que tener estos folículos tiroideos,
¿verdad? Con el coloide en el centro, están totalmente reemplazados. Parece un ganglio, ¿sí? O sea, están reemplazados por folículos linfoides con centros germinales. Son todos folículos linfoides secundarios, ¿verdad? Que reemplazan completamente la glándula tiroides. O sea, todo este remanente de glándula tiroides que queda es lo que se activa, ¿verdad? Y va produciendo hormonas, pero como ven, prácticamente esto va siendo totalmente reemplazado. Aquí vemos, ¿verdad? Mayor aumento. En la tiroides de Hashimoto podemos tener, hay material de tipo coloide, pero hay mucho infiltrado linfoide alrededor. A mayor aumento muchas veces inclusive podemos encontrar cambios dentro de las células foliculares, ¿verdad? Estos son los folículos con el coloide y algunas células tienen como un citoplasma más eosinofílico, más rosado y pasan a denominarse células de Hürtel. Células de Hürtel o oncocíticas, ¿verdad? Que es la metaplasia oncocítica folicular. Son las mismas células foliculares que son reemplazadas por estas otras, ¿verdad? Que son las mismas células foliculares, pero como que sufren un cambio dentro de su característica histológica, pero son todas benignas. Bueno, y es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Es la glándula que va siendo reemplazada. Hay pequeña cantidad de coloide nomás ya aquí, y aquí vemos el infiltrado inflamatorio, ¿verdad? Y prácticamente hay reemplazo completo de la glándula. En la tiroiditis de Quervain, este proceso inflamatorio es granulomatoso y también va acompañado de células gigantes, que es la que vemos allí arriba, ¿verdad? Eh, esta célula gigante es la que hace el diagnóstico de la tiroiditis de Quervain. Entonces, vemos granulomas con células gigantes, obviamente no tienen hongos, no tienen nada, pero forman granulomas y es el proceso crónico que va reemplazando toda la glándula tiroides. Aquí ya no hay casi folículos, esta tiroiditis de Quervain. Aquí vemos esta suela gigante que es llamativa, ¿verdad? Es muy marcado el infiltrado. Aquí ya no veo coloide. Todo esto se ve en el contexto de una tiroiditis de Quervain. Aquí también vemos un infiltrado inflamatorio crónico, ¿verdad? Y siempre ver y fijarnos, ¿verdad? ¿Qué tipo de células vemos aquí? Estos son todas células linfoides y puede ser o una tiroiditis Hashimoto o una tiroiditis linfocítica. Entonces yo hago el dosaje anti-TPO, hago el dosaje de hormona tiroidea y ahí yo hago mi diagnóstico. Entonces esta es una tiroiditis linfocítica y también la clínica, que habíamos dicho que es subaguda y se ve en pacientes recién paridas, ¿verdad? O sea, puérperas, que recién tuvieron bebé. Bueno, eso en el contexto de las tiroiditis. Por otro lado tenemos al bocio. El bocio más que nada es un aumento del volumen, ¿verdad? Es un agrandamiento de la glándula tiroides. Y podemos tener bocios endémicos cuando afecta más del 10% de la población o más del 20% de los niños. Y tenemos el bocio esporádico. El bocio esporádico es resultante de factor ambiental, genético o de hormonogenético. O sea, cuando normalmente vamos a ver que afecta así esporádicamente a la gente, ¿verdad? Y puede ser multifactorial también muchas veces. Bueno, fisiopatológicamente hay una hiperplasia glandular, hay una hipertrofia glandular y formación de nódulos. Puede ser autonómico, ¿verdad? Inclusive hay veces que hay un nódulo normal que crece, ¿verdad? O sea, es un bocio nodular. Autonómico es el nódulo. Pero esto es lo que se ve. Hiperplasia, hipertrofia y formación de nódulos. Bueno, las regiones de bocio endémico normalmente vamos a tener en sitios donde hay llanuras, o sea, donde vamos a ver que hay poca cantidad de yodo en el suelo o en los alimentos, ¿verdad? Porque obviamente en los alimentos es donde se debe consumir el yodo. O en las altas montañas, ¿verdad? Entonces las llanuras en las altas montañas, cuando hay terreno calizo o aguas ricas en calcio, litio y flúor, normalmente producen un bocio endémico. Y vamos a ver que clínicamente tiene un patrón de crecimiento lento o poco sintomático o puede ser acelerado cuando haya una sospecha de malignidad, ¿verdad? Cuando ya hay un tumor, un adenoma o inclusive un carcinoma folicular, puede tener un crecimiento acelerado, rápidamente crece la glándula, o raramente son dolorosos o de crecimiento rápido con hemorragia intraquística. Bueno, ¿qué producen? Al aumento de volumen produce compresión torácica.
O sea, puede ser bocio endotorácico o puede estar aquí en el cuello. Y va a producir disnea, dificultad para respirar, estridor, que significa esa voz así un poco gruesa, disfagia, para dificultad para tragar. Acuérdense que el esófago también está allí en el cuello. Parálisis de la cuerda vocales o compresión venosa. Entonces, todos estos son síntomas compresivos del bocio endémico. Bueno, cuando yo realizo cirugía del bocio, cuando hay síntomas compresivos, cuando la paciente viene y te dice que tiene al 2x3 laringitis, tose, no puede tragar o tiene dificultades, siempre hay que hacer la cirugía o motivos estéticos mismos, era por aumento del cuello o sospecha de cáncer. Todo esto son indicaciones quirúrgicas. El bocio puede ser difuso y multinodular, que tiene manifestación más frecuente en la enfermedad de la glándula tiroides, ¿verdad? Aumento del tamaño de la glándula tiroides en forma difusa o nodular, reflejando alteraciones en la síntesis de hormonas tiroides, en la mayoría de los casos debidas a dietas pobres en yodo y otras influencias como consumo de sustancias bociógenas, como el coliflor, mandioca, que tiene tiocianato y nivel de transporte de yodo. Entonces, estas dietas, ¿verdad? Ricas en esto, normalmente contienen sustancias bociógenas que producen un aumento del tamaño de la glándula. También las alteraciones de la síntesis de la hormona tiroidea, ahora por elevación de la TSH o la hipertrofia y hiperplasia de la célula de folículos tiroides con aumento del tamaño de la glándula. El bocio difuso simple no tóxico. Macroscópicamente hay un aumento difuso del tamaño glandular, rara vez superior a 100 a 150 gramos de peso. Y en la microscopía puede haber un estadio hiperplásico o coloide. El hiperplásico, donde los folículos van a estar revestidos por epitelio cilíndrico, normalmente alto, formando a veces papilas, y alternado con folículos muy dilatados con epitelio cúbico. Y el estadio coloide o de involución, donde hay folículos dilatados con epitelio cúbico bajo y abundante coloide rosado claro en la luz. Bueno, el bocio multinodular puede tener también episodios recidivantes de bocio simple, o sea, el mismo bocio nodular o bocio simple muchas veces puede recidivar y empezar a producir un crecimiento irregular de la glándula tiroides y transformarse en un bocio multinodular. Macroscópicamente hay un aumento simétrico porque es multinodular, aumenta el lóbulo derecho e izquierdo, inclusive el istmo, ¿verdad? Hasta 200 gramos o más inclusive. Hay nódulos coloides beige, claros, amarillentos, con hemorragia, fibrosis, cambios quísticos y calcificaciones. Y a la microscopía se producen folículos grandes de epitelio plano o cúbico bajo con coloide en la luz. Puede haber también áreas de hipertrofia y hiperplasia epitelial con alteraciones degenerativas descritas en la macroscopía. Esto es el bocio coloide, en este caso vemos que es multinodular. Aquí hay un nódulo, aquí hay otro nódulo, ¿sí? Y aumento de la glándula. Aquí vemos que muchas veces inclusive pesa más de 200 gramos, esto es multinodular, ¿sí? Aquí vemos también al corte, cómo se ve, ¿verdad? Puede tener áreas de hemorragia, áreas de fibrosis, como dijimos, puede tener áreas encapsuladas y el aumento que por lo general es ambos lóbulos o el istmo muchas veces también, o sea, es como completa la glándula y puede producir síntomas compresivos. Aquí, por ejemplo, vemos a nivel de lo que sería ya la laringe, ¿verdad? Parte de la tráquea. Vamos a ver cómo comprime este bocio. Y aquí vemos, ¿verdad? Puede tener áreas de calcificación, áreas de fibrosis, ¿sí? Bueno, y esto es lo que se ve, ¿verdad? Normalmente el coloide tiene este aspecto, es como un aspecto gelatinoso, ¿sí? Es como un aspecto gelatinoso y puede tener sus áreas de hemorragia si hablamos de bocio multinodular y también puede tener unas áreas beige amarillentas. Bueno, histológicamente lo que se ve es coloides de diferentes tamaños. Acá, por ejemplo, vemos un coloide gigante, ¿verdad? O sea, vemos la célula folicular. A medida que se va agrandando, las células foliculares como que se van aplanando. Sabemos que normalmente son cúbicas, pero cuando hablamos de un bocio nodular, sobre todo, hablamos de grandes cantidades de coloide atrapado dentro del folículo y las células se van volviendo más aplanadas.
Bueno, esta es una gamografía, así como dijimos, esto es un bocio nodular, ¿verdad? Vemos una glándula tiroides y vemos una hipercaptación de yodo radioactivo en un sitio. Bueno, el nódulo tiroideo, magnitud del problema. Cuando yo veo un nódulo, siempre tengo que hacer una punción aspirativa con aguja fina, ¿verdad? Y tengo que determinar la causa, ¿sí? Porque en algunos casos, si bien puede ser un bocio nodular, muchas veces también puede ser un carcinoma. Entonces, en Estados Unidos, 4 a 7% de la población tiene un nódulo tiroideo palpable. Uno de cada 20 nódulos es un carcinoma. Es más frecuente siempre toda patología tiroidea en el sexo femenino. Y la prevalencia aumenta con la edad y la disminución de la ingesta del yodo, incluyendo nódulos detectados por ecografía y autopsia y la prevalencia del 50% en mayores de 60 años. Bueno, el nódulo tiroideo puede ser nódulos coloides, quistes, tiroiditis, hasta 80% de los casos, y en algunos casos pueden ser neoplasias foliculares, ¿verdad? Que pueden ser adenomas, que son benignos, de 10 al 15%, o carcinoma hasta un 5%. El nódulo tiroideo, 10% de los pacientes con nódulo tiroideo tienen una TSH suprimida, sugiriendo un nódulo hiperfuncionante, ¿sí? O sea que tiene mucha T3, mucha T4 y poca TSH, por tanto es hiperfuncionante. Y si la TSH es elevada, hay que pensar en una enfermedad de Hashimoto, o sea que en un anticuerpo antiperoxidasa, pedirle al paciente. La mayoría de las neoplasias son eutiroideas. ¿Qué significa eso? Que las hormonas tiroideas se mantienen normales. La calcitonina sérica hay que pedir porque acuérdense que no siempre va a ser la célula folicular. En algunos casos pueden ser las células intersticiales que están por fuera del folículo, que son células C productoras de calcitonina. En ese caso hay que sugerir un dosaje si es que hay una sospecha de un tumor de ese tipo de célula que es el carcinoma medular. Bueno, la ecografía se detectan lesiones no palpables, ¿verdad? Muchas veces el nódulo no es palpable, o sea, muchas veces la circunferencia cervical es normal, el tamaño y volumen de la glándula es normal y el nódulo se ve, ¿sí? Se ve a la ecografía. Puede ser sólido quístico y ayuda a la ecografía para la punción y la identificación de otros nódulos adicionales. Cuando hay lesiones sospechosas, ¿cuándo yo digo que es sospechosa malignidad? Cuando hay una hipoecogenicidad. ¿Qué significa eso? Que es un nódulo sólido, no es quístico, hay microcalcificaciones, hay márgenes irregulares y hay un flujo central con el Doppler, o sea que tiene flujo sanguíneo a nivel del nódulo. Y puede haber también adenopatías, muchas veces inclusive, ¿verdad? El ganglio aumentado es el que hace el diagnóstico, no tanto el nódulo. Bueno, se hace una punción, ¿verdad? Que lo que se hace es, se redujo el número de tiroidectomías en un 50% gracias a la punción, porque justamente lo que se hace es, con la punción se ve si el nódulo es benigno o maligno, ¿verdad? O em, qué tan necesaria es la cirugía para determinar la malignidad. Y el diagnóstico es útil en un 80% de los casos, aumenta con el uso de ecografía. Bueno, y así es como se ve, ¿verdad? Esta es la glándula tiroides. Aquí vemos el nódulo que está en el lóbulo izquierdo. Se hace la realización de la aspiración con aguja fina. El nódulo puede ser sólido quístico. Si es sólido, puede ser maligno, puede ser folicular o coloide. Bueno, si es maligno, directo a cirugía. Si sale folicular, puede ser benigno o maligno, pero también para determinar eso necesitamos la cirugía. Y si es solamente coloide como un bocio nodular, se observa, se expecta y se espera. Si es quístico, si tiene material líquido, normalmente se hace, puede, ¿verdad? Retroceder, muchas veces se reabsorbe o puede recurrir. Si recurre, normalmente se respira, se repite la punción aspirativa con aguja fina. Y si es que sale alguna cosa, se recurre a la cirugía. Pero si es que no, se puede hacer también una excisión nodular, o sea, tipo una tiroidetomía parcial, ¿verdad? Que estirpando un lóbulo de la glándula tiroidea y queda remanente tiroideo que va a funcionar normalmente. Entonces, de acuerdo a eso se hace eh, se toma, se determina el pronóstico y obviamente también el diagnóstico del paciente. Bueno, la naturaleza del nódulo. Los nódulos solitarios son más probablemente neoplásicos que los multinodulares.
Se ve más en pacientes jóvenes, o sea, en pacientes jóvenes son más probablemente neoplásicos que en pacientes mayores. Los nódulos en hombres son más probablemente neoplásicos que en mujeres. Dijimos que se ven más en el sexo femenino, pero cuando yo hablo de neoplasia es más probable que se vea en el sexo masculino. Y los nódulos calientes son más probablemente benignos que los nódulos fríos, ¿verdad? Que los que son em, hipercaptantes de yodo radioactivo, ¿verdad? Como veíamos en la gamografía. Bueno, y así tenemos la neoplasia de la glándula tiroides, ¿verdad? Tenemos los tumores de la glándula tiroides. Por un lado tenemos los tumores benignos, que son, por ejemplo, los adenomas foliculares. El adenoma folicular es una masa discreta, solitaria, que deriva del epitelio folicular y normalmente son lesiones encapsuladas que pueden tener 3 centímetros de diámetro y pueden tener áreas de hemorragia, fibrosis, calcificación o cambios quísticos o de células de tipo Hürtel que habíamos dicho, ¿verdad? Que es la metaplasia hacia una célula oncocítica, célula con citoplasma eosinofílico. Y los carcinomas. Cuando hablamos de carcinomas tenemos el amplio espectro de tipos de tumores malignos de tiroides. Es más frecuente en mujeres jóvenes, pueden presentarse también en niños, derivan del epitelio folicular, a diferencia del carcinoma medular, que es la excepción, que sí va a derivar de las células C o células parafoliculares que están por fuera del folículo. Bueno, entre los subtipos más frecuentes tenemos el carcinoma papilar hasta un 85%, 75-85%. El carcinoma folicular del 10 al 20% y el carcinoma medular 5%. El carcinoma anaplásico menos del 5%. Entonces, estos son los tipos histológicos que estudiamos dentro de los tumores de tiroides. El carcinoma papilar se ve por lo general en pacientes jóvenes de 30 a 50 años, más en el sexo femenino. Son lesiones únicas o múltiples. Morfológicamente encontramos papilas, por eso se llama carcinoma papilar. Núcleos con cristales esmerilados, ¿verdad? En vidrio esmerilado, que normalmente son núcleos vacíos, claros, y pueden haber cuerpos de samoma. Los cuerpos de samoma son calcificaciones concéntricas. El 50% produce metástasis a los ganglios cervicales y pueden haber variantes, encapsulada, folicular y células altas que son las más agresivas y pueden tener buen pronóstico en la gran mayoría de los casos. Por otro lado, tenemos el carcinoma folicular. El carcinoma folicular es más frecuente en mujeres, edad más avanzada que el papilarismo 30 años para arriba. Aquí vemos 40 años para arriba. La extensión linfática es infrecuente. Cuando hablamos de carcinoma papilar tenemos más invasión vascular y son nódulos indoloros, lentamente progresivos. El diagnóstico es diferencial, hay que hacerlo con el adenoma folicular. Cuando yo hago una punción aspirativa con aguja fina y digo que es una neoplasia folicular, yo no puedo determinar si es un adenoma o un carcinoma. ¿Por qué? Porque justamente la determinación la hace la histología. Cuando hay una invasión a la cápsula. Entonces, si hay invasión a la cápsula o invasión vascular hemática, estoy hablando de un carcinoma folicular. Si yo no tengo invasión capsular y no tengo invasión hemática, estoy hablando de un adenoma folicular. Bueno, el otro es el carcinoma medular. El carcinoma medular, vamos a ver que produce, es una neoplasia neuroendocrina. Se produce a partir de las células C productoras de calcitonina. Todos estos tumores secretan calcitonina. Se ve más en mujeres 40 a 50 años, pueden ser lesiones únicas o múltiples y hay depósito de amiloide acelular. O sea, hay un depósito de un material eosinofílico dentro del tumor. El otro tumor que también vamos a estudiar es el carcinoma anaplásico. El anaplásico van a ver una vez y nunca más se van a olvidar. Estos son tumores muy agresivos. Son tumores indiferenciados, agresivos. Tienen una alta mortalidad. Ahora el 100% de los casos mueren por la agresividad del tumor. Se ve más en mujeres de 65 años. Son tumores grandes, de crecimiento rápido, células gigantes, fusiformes, células pequeñas, mixtos. O sea, son muy feos, son muy pleomórficos. Bueno, y siempre hay que hacer una buena historia familiar, un examen físico, porque la historia familiar de cáncer de tiroides se ve hasta el 10% de los pacientes con carcinoma papilar y 25% del medular, ¿verdad? Puede tener antecedente familiar.
También si hay exposición a radiaciones, por ejemplo, un radiólogo o una persona que normalmente está trabajando con radiación, síntomas indicativos de parálisis de cuerdas vocales, ronquera, disfagia, odinofagia, aspiración de líquidos, síntomas indicativos de invasión traqueal como son la hemoptisis, estridor, disnea, tos. Bueno, y los tipos de cirugía puede hacerse una lobectomía más ismectomía, o sea, saca un lóbulo con el ismo, o hacemos la tiroidectomía subtotal, que es un lóbulo, ¿verdad? O una tiroidectomía casi total o una tiroidectomía total, si se vacía, inclusive en algunos casos los ganglios. Bueno, este es el adenoma folicular, así es como se ve el tumor, ¿verdad? Aparentemente es bien delimitado, encapsulado, pero nosotros necesitamos la histología de la cápsula para ver que no haya invasión y no haya un carcinoma folicular. Este es el adenoma folicular. Histológicamente esto es lo que se ve, ¿verdad? Vemos que hay es un adenoma, por tanto, obviamente tiene secreciones, un tumor como glandular, entre comillas, ¿verdad? Pero que vamos a ver proliferan las células y aquí vemos, ¿verdad? La cápsula es bien delimitado. Y siempre nosotros hacemos muestreo capsular porque esto es lo que a nosotros nos determina la benignidad del tumor. No siempre es benigno. Acuérdense que también está el carcinoma folicular que puede ser maligno. Entonces, este es un nódulo, esto es un adenoma folicular. Aquí histológicamente vemos la cápsula, ¿sí? Y la glándula, esto es el adenoma. El nódulo que crece, pero que respeta la cápsula. Así es como se ve, ¿verdad? También. Bueno, y muchas veces puede tener inclusive una coloración amarillenta, como se ve cuando hay metaplasia célula de Hürtel, hay cambios de células de Hürtel. Y es el llamado adenoma tiroideo oncocítico, ¿verdad? Donde vamos a ver, esto es un adenoma, vemos que es bien delimitado, es un nódulo en tiroides, pero bien delimitado. Y puede tener, inclusive tengo que hacer muestreo de cápsula porque puede tener focos de carcinoma folicular mínimamente invasivo. Entonces, mucho ojo siempre con la cápsula. Esto sí, ¿verdad? Es una invasión vascular. Acá, por ejemplo, vemos, esto es un vaso sanguíneo, esto es endotelio, aquí vemos eritrocitos y vemos tumor metido en el vaso. Esto sí es un carcinoma folicular ya. Estas son tinciones de inmunohistoquímica de un carcinoma medular. El carcinoma medular dijimos que era proliferación de las células parafoliculares que están por fuera de las células foliculares y es positiva para la calcitonina. Aquí, por ejemplo, vemos, esto es un cuerpo de samoma, esto es un carcinoma papilar, ¿sí? Cuerpo de samoma, que es la clasificación concéntrica, y esto es carcinoma papilar, ¿por qué? Porque tiene los núcleos claros vacíos, ¿sí? Y recuerden que en algunos casos los núcleos inclusive pueden tener como inclusiones intranucleares y pueden tener hendiduras. Aquí vemos otro tumor, otro carcinoma papilar. Aquí vemos otro carcinoma papilar. Y este tumor, como vemos, ya reemplaza totalmente la glándula. Este es el carcinoma anaplásico, que dijimos que era muy agresivo, que tenía muchas mitosis, tiene pleomorfismo, células fusadas, tiene células grandes, de todo tipo, ¿sí? Bueno, ¿y esto qué es? Esto es un bocio multinodular. Entonces, mucho ojo, porque cuando hay un aumento de la glándula tiroides, siempre yo tengo que ver y estudiar. Algunos coloides van a ser más grandes, otros van a ser más pequeños. Aquí vemos otro bocio, ¿sí? Puede tener áreas de calcificación inclusive, áreas quísticas. Y vemos, ¿verdad? Vemos las áreas de fibrosis, como vemos como que van formando nódulos, ¿verdad? Por eso es multinodular. Y esto todo, todos los folículos son normales. Este es un carcinoma papilar. ¿Sí? El carcinoma papilar vemos cómo forma papilas y entra quístico, ¿verdad? Dentro de un quiste. Entonces, este es un carcinoma papilar de tiroides. Carcinoma papilar dijimos que tiene un cuerpo de samoma, puede tener estas calcificaciones. Son papilas sueltas con eje fibrovascular, a diferencia de la enfermedad de Gray. Aquí no hay tampoco material coloide, pero tienen estas que son las inclusiones intranucleares. O en algunos casos, inclusive, podemos ver algunas células que tienen como unas hendiduras. Vamos a buscar y vamos a ir viendo mayor aumento. El eje fibrovascular, ¿verdad? En el centro y las papilas que se van desprendiendo. Y como dijimos, ¿verdad? En algunos casos puede tener esto, que es el cuerpo de Samoa, una calcificación concéntrica y también podemos llegar a tener, a ver un poco, aquí, vemos como una hendidura, como unos granos de café.
¿verdad? Son hendiduras nucleares que se ven en el carcinoma papilar. Y como dijimos, son núcleos claros. Muy bien. Hasta acá vamos a dar ahora. En la tarde vamos a continuar con las otras patologías endocrinas. ¿Hay alguna pregunta de patología tiroidea que tengan? Ninguna. Voy a detener la grabación.